La peor forma de justicia es la justicia simulada. Platón. Hola, buenos días. Soy Jimena Sambruno y junto a mi equipo a la pregunta de este debate respondemos con un rotundo sí. Se debería implementar una única prueba de entrada a la universidad en España. Existe una realidad, y esa realidad es que en España hay una desigualdad entre las pruebas de acceso a la universidad. Y hay otra realidad, y es que estas pruebas son abismalmente más fáciles que otras. Y esto crea que haya estudiantes que, si bien tienen un nivel muy alto, no pueden entrar a universidades por lo limitadas que son las plazas. Mientras que en estas universidades entran estudiantes que, por una desigualdad sistemática, han tenido mejor nota, pero son peores estudiantes. Y es que no es el rol de la selectividad el equilibrar las desigualdades educativas en las comunidades autónomas, sino medirlas. Las pruebas de acceso a la universidad son diseñadas por las comunidades autónomas y evaluadas por estas mismas, creando un examen medianamente similar en contenidos, pero con distintos enunciados y sistemas de puntuación. Nuestro equipo defiende un mundo en el cual se ofrezca una igualdad de oportunidades para cada estudiante. Y nuestro equipo confía en una única prueba para toda España, una prueba que sea justa para todos los estudiantes y así conseguir que las plazas en las buenas universidades sean correspondientes a los alumnos que realmente lo merecen. Defenderemos nuestra tesis con estos dos sólidos argumentos. 1. Evaluación final comparable y 2. Beneficios de una evaluación final comparable. Nuestro primer argumento habla de una evaluación final comparable. Como hemos mencionado anteriormente, debido a un problema sistemático, hay comunidades autónomas que tienen un examen de selectividad más fácil que otras. Y es que hay distintos factores que crean esta desigualdad entre comunidades, como por ejemplo el propio formato de los ejercicios. Mientras en Madrid se pide, por ejemplo, en Historia de España, que se desarrollen distintos temas en formato de ensayo, en Murcia se piden rellenar los huecos. O como, por ejemplo, la evaluación distinta, como hemos mencionado anteriormente, ya que crea una diferencia de puntos importantes. En esta prueba homogénea que nuestro equipo defiende, se mediría el nivel de conocimientos del alumno y sus habilidades serían reflejarse en la prueba, además de que daría igual la poca calidad educativa en algunas comunidades particulares, y es que esta prueba homogénea crearía un incentivo para cambiar la calidad educativa de estas comunidades autónomas. Esto nos llevaría a nuestro segundo argumento, y es que serían los beneficios de una evaluación comparable. Como demostramos en nuestro primer argumento, los alumnos necesitan enfrentarse al mismo examen. Y es que una prueba homogénea traería que se proporcionaría en las mismas universidades a la hora de las universidades públicas. Y es que se suele descartar alumnos que han tenido una EBAU más fácil. Entonces, con un sistema homogéneo y una prueba homogénea para toda España, se crearía una mayor diversidad en estas universidades. Y es que, segundo, haría mejor comparables a los candidatos en universidades privadas. Y es que, si estos alumnos eligieran una universidad privada, todavía serían comparables contra sus contrincantes. Es por esto que nuestro equipo se encuentra completamente a favor de establecer una prueba homogénea en España. Muchas gracias. Buenos días, soy Elena Domínguez y junto a mi equipo formado por Teodoro Fernández y José Luis, ante la pregunta que nos reúne aquí, ¿debería implantarse una única prueba de acceso para la universidad? Mi equipo y yo respondemos con un rotundo no. No, porque ni es necesario ni se adapta a la situación actual. Antes de ello voy a definir algún concepto necesario para un mejor entendimiento de la pregunta. Deber establecido por la ley moral o por la autoridad. Y ahora bien voy a desarrollar mi línea argumental. El primer argumento, equidad. Tenemos 17 sistemas educativos diferentes para 17 comunidades distintas. Lo que sucede es que esta educación no se da solo a partir de bachillerato, sino que comienza en primero de primaria. Por lo tanto, para asegurar una igualdad de oportunidades hay que hacer un examen distinto. De esta manera se evalúa a cada uno según la formación que ha recibido, siendo así un proceso equitativo. Además, el objetivo a largo plazo es reducir estas desigualdades. Por el principio de subsidiariedad, la autoridad más cercana es la que debe solucionar los problemas. Para igualar a las comunidades, son ellas las que deben encargarse del modelo de la prueba.
A cada uno se le evalúa según su formación. No hay evidencia alguna que nos diga o nos pruebe que la selectividad de una comunidad autónoma sea más difícil que otra. Simplemente son diferentes, porque los sistemas lo son. No se debe implantar un modelo único, puesto que con el modelo descentralizado que hay ahora se tienen igualdad de oportunidades y a largo plazo esas desigualdades van a reducirse. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Pues bien, porque no podemos evaluar a alguien de algo que lo lleva difiriendo desde los que lo lleva difiriendo 17 años, pues es diferente en cada comunidad. Un segundo argumento de inadecuado. Al tener sistemas con niveles educativos distintos, si unificamos, necesariamente va a haber una subida o una bajada del nivel para cada comunidad autónoma. Si bajamos el nivel, ¿qué pasa? Pues si bajamos el nivel, para que sea asequible a todos, va a haber una adaptación del bachillerato a la selectividad, lo que va a ser negativo, porque va a haber un empobrecimiento del currículum. Y si aumentamos el nivel, hay un nivel educativo, el nivel educativo de las comunidades con menor nivel nunca van a poder llegar a los niveles educativos de los más altos para poder adaptarse. ¿Y por qué? Porque el nivel educativo está condicionado por el nivel socioeconómico. Al ser el nivel socioeconómico distinto territorialmente, la selectividad debe ser distinta. Además, no sería una solución objetiva, ya que las desigualdades se seguirían produciendo, ya que las diferencias se deben más a las diferencias sociales que a la propia prueba. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Pues bien, porque centralizar la prueba de selectividad sería perjudicial como concepto, ya que no se adaptaría a las necesidades específicas de cada territorio. Además, no sería una solución objetiva. Las desigualdades se seguirían produciendo, ya que las diferencias se deben más a las diferencias sociales que a la propia prueba. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Teodoro León y frente a la pregunta que se nos ha planteado en este debate, mi equipo responde con un rotundo no. No, porque una única selectividad ni es necesaria ni se adapta a la situación actual. Primero comentar algunos aspectos del equipo contrario y después pasaré a concluir mi línea argumental. Bien, parten de la premisa de que las pruebas son, y calco, abismalmente más fácil en unas comunidades que en otras. Le voy a pedir la carga de la prueba y que me evidencien cómo unas comunidades son abismalmente más fáciles que en otras y me lo tienen que demostrar con una evidencia fiable. Bien, se basa en dos argumentos. Un argumento de evaluación final comparable. Y han dicho que el formato determina la facilidad. Si yo a un noruego le hablo en español, no lo va a entender. Pero a lo mejor le estoy preguntando ¿cuál es la capital de Madrid? Igual a su vez al contrario. ¿Qué pasa? Que es que el formato no determina la dificultad. El formato tú te preparas, o sea, tú te examinas para lo que te has preparado. Si tú has estado, con su ejemplo de historia, si tú te has estado preparando con comentario de texto, pues va a evaluarte el comentario de texto. Y un ejemplo que pasó en el examen de historia hace 3 años, se cambió el formato del examen. El primer año salió muy mal el examen con el formato cambiado. Al año siguiente, cuando en bachillerato se estudió, ¿qué pasó? Que me subió la media. ¿Por qué? Porque nos evaluamos de lo que nos preparamos. Y un segundo argumento de beneficio comparable. Hablan de la universidad privada. La universidad privada queda fuera de debate, porque estamos hablando de una prueba de acceso a la universidad pública. No estamos debatiendo de la calidad educativa de nuestro sistema educativo, ya que eso es otro debate aparte. Estamos debatiendo sobre la prueba de acceso a la universidad. ¿Su pregunta, compañera? ¿Es comparable llenar los huecos con escribir un ensayo, como he mencionado anteriormente, en dificultad? Si llevas 17 años preparándote para rellenar hueco, para escribir un ensayo, tú te estás preparando para lo que te estás evaluando. El formato no determina la facilidad, sino pruébemelo en vuestra primera refutación. Bien, un primer argumento de equidad. ¿Qué pasa? Aquí hay dos subgrupos. Primero, el principio de subsidiariedad. La autoridad más cercana al problema debe ser quien la solucione. Es que tenemos un estudio realizado por la
Fundación Investigación, Desarrollo de Estudios y Activaciones Sociales, en el que se concluye que a lo largo de la historia y se evidencia como cuanto más competencias se han ido dando a las comunidades autónomas, más se han ido paliando estas desigualdades, que al fin y al cabo estas desigualdades son las que no están en el debate. Entonces, ¿por qué? Si cuando damos competencia a las autonomías mejoramos la desigualdad, ¿por qué vamos ahora a activar una única prueba? Por otra parte, el Ministerio de Educación, en sus datos de turismo académico, muestran que solo el 17% de las comunidades, o sea, el 17% de los estudiantes se van a otra comunidad a estudiar sus estudios universitarios. Además, a esto hay que restarle los que no pueden estudiar en su propia comunidad de la carrera y los que se van por paro juvenil. Es decir, ¿hasta qué punto es representativo este turismo académico? ¿Y por qué este argumento responde a la pregunta? Porque una selectividad descentralizada se adapta al nivel de cada comunidad autónoma, asegurando la equidad que contribuye a reducir las desigualdades sociales. Además de que la mayoría de gente compite contra la propia gente de su comunidad autónoma, pues no hay turismo académico. Y un segundo argumento es de inadecuado. ¿Qué pasa? Pues aquí cuando una única prueba tiene que bajar o subir el nivel, que recordemos que no es lo mismo que dificultad. Un ejemplo para lo que veis claro: en cuarto de primaria hay un nivel y en segundo de bachillerato hay otro nivel, pero no implica que uno sea más difícil que otro, sino que es un nivel adecuado a los contenidos que se han dado hasta este momento. Entonces, los dos posibles escenarios: si bajamos el nivel, vamos a hacer que se empobrezca el currículum de aquellas comunidades mejor preparadas, y si subimos el nivel, hay comunidades con un nivel bajo que nunca van a poder adaptarse. ¿Por qué? Porque según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la calidad educativa viene condicionado principalmente por el nivel socioeconómico, y al ser el nivel socioeconómico distinto territorialmente y algo histórico, es decir, nosotros no podemos cambiar el contexto socioeconómico del país, y se puede, será en décadas. Pues entonces, si no podemos cambiar este nivel socioeconómico, no podemos igualar los sistemas educativos, pues son directamente proporcionales. Además, una única selectividad no es una solución efectiva, ya que, según esta propia conferencia, las diferencias no se deben a la dificultad o no, sino a las diferencias sociales más que al modelo de la prueba. Y por este argumento responde a la pregunta: porque un nuevo examen sería perjudicial de cualquier manera, además no serviría para solucionar las desigualdades, por lo que no se debería implantar una única selectividad. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Leonardo Mor y voy a hacer la primera refutación del equipo a favor. Voy a comenzar refutando su primer argumento y luego voy a pasar a desarrollar los nuestros. Bien. Equidad. Nos están diciendo que efectivamente con la prueba que hoy tenemos se evalúa según la formación que cada alumno recibe. Pero es que, según el artículo 9 del Real Decreto de 243 de este mismo año, 2022, que ha hecho el Ministerio de Educación, todos los alumnos de bachillerato deberán cursar 4 asignaturas comunes en primero y otras 4 en segundo. Que son educación física, filosofía, lengua castellana, una lengua extranjera, y en segundo una historia de España, una historia de filosofía, una lengua castellana y otra lengua extranjera. A esto hay que sumarle que, evidentemente, si uno quiere estudiar un bachillerato de ciencias, va a tener que estudiar unas matemáticas. Entonces ya tenemos más cosas en común entre todas las comunidades. Y si quiero estudiar una ingeniería, también voy a tener que estudiar una física. Entonces ya tenemos más cosas en común. Lo que quiere decir es que todas estas asignaturas van a tener en todas las comunidades, por mucho que haya diferencias en sus temarios, van a tener cosas en común a través de lo que se puede evaluar con una sola prueba. Una sola prueba puede incluir todas estas cosas en común que tiene cada asignatura, de manera que olvidar de esas diferencias que se pueden incluir en una evaluación dentro del propio colegio, ya que el bachillerato está compuesto un 60% de esa evaluación en colegio y otro 40% de selectividad, y hacer una sola prueba adaptada a todo el país. Bien, paso a desarrollar nuestra propia línea. Primer argumento: evaluación final comparable. Actualmente, la manera de evaluar en las diferentes comunidades es distinta. Según la Sociedad Española de Pedagogía, en un estudio en su revista, las comunidades aplican criterios diferentes en la corrección de los exámenes, habiendo comunidades que penalizan por pregunta y otras que solo bonifican. Aquellas comunidades que solo bonifican: La Rioja, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cantabria, Valencia. Si tú haces el mismo examen en una de estas comunidades o en otra,
de las que penalizan, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el mismo examen, con los mismos respuestas, mismo examen, vas a tener una nota completamente diferente. Si a mí en Rioja solo me suman y en Valencia, en cambio, me restan por contestar mal, aunque tenga el mismo examen, voy a tener dos resultados distintos. Y eso, para entrar a la universidad, no es justo para ciertos alumnos en determinadas comunidades. Nos han dicho también que, otro tipo de problema que tenemos con 17 pruebas distintas es que en unas comunidades se requiere más y en otras menos. Yo les pregunto, ¿qué prefieren ustedes si se les da a escoger? ¿Hacer solo un comentario de texto libre o responder 7 ejercicios distintos de 3 bloques distintos, de 3 áreas distintas? Creo que, evidentemente, van a escoger hacer el comentario de texto. Porque es solo una pregunta y será más sencillo, porque en esas 7 preguntas también me incluyen el comentario de texto. Esto es lo que pasa con Canarias y con Madrid. Según la Sociedad Española de Pedagogía, se puede ver que hay comunidades como Canarias que en el examen de lengua y literatura solo tienen un comentario libre, mientras que comunidades como Madrid tienen 7 preguntas de 3 bloques distintos. Me van a decir, claro, que es que Canarias se ha preparado para ese comentario de texto, pero es que Madrid también. Y es que Madrid también está haciendo ese comentario de texto, más 6 preguntas más. Por lo tanto, creo que nos preguntaban, claro, no demuéstrenos que hay sitios en los que es más fácil la selectividad y otros en los que es más difícil. Aquí tienen la prueba. Si un comentario de texto solo, libre, lo tengo que hacer también con 6 preguntas más, creo que es más difícil responder 6 preguntas y un comentario de texto que solo un comentario de texto. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Marcos y voy a hacer la segunda refutación de mi equipo en contra. Vamos a comenzar con la clave de este debate, y es que lo que ellos han establecido en su status quo y que también nosotros traemos en nuestra línea argumental es que tiene que haber una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y ahora vamos a ver cómo se garantiza esa igualdad de oportunidades. Pues, en su primer argumento, nos hablan de una evaluación final comparable. Aquí realmente no nos traen ningún razonamiento, sino que nos traen ejemplos de distintas comunidades y nos esperan que, lógicamente, nosotros pensemos que unas son más difíciles que otras. Les voy a explicar por qué no. Nos han puesto su primer ejemplo de historia. Ese rellenar huecos de historia cuenta simplemente 0,5 puntos. Por lo tanto, no es que esté condicionando todo el examen. Además, por ejemplo, en Andalucía, que es la selectividad de historia considerada más fácil porque no hay que hacer comentario de texto, sin embargo, está en torno a unas 2.500 líneas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer 3 preguntas cortas más un tema desarrollado que tiene que estar completo. Sin embargo, en Madrid te dan unas orientaciones y, por lo tanto, el examen final es en torno a las 1.000 líneas. Por lo tanto, lo que se le puede dar mejor a unos no se le da mejor a otros. Y como son competencias distintas, no son equiparables a que unas sean más o menos difíciles. Aquí también nos han puesto otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, comentario de texto o comentario de texto más 6 preguntas. A lo mejor a mí se me da muy bien el comentario de texto y en el que solamente tengo que hacer el comentario lo hago genial, pero si a mí se me da fatal, no es que sea más fácil, es que además me la juego todo a una cosa que se me da súper mal. Por lo tanto, también sería más difícil para mí, aunque ustedes dicen que sea más fácil. Y el último ejemplo que nos han puesto, ya quedaría refutado todo el argumento, Rioja contra Comunidad Valenciana, que supuestamente Rioja tiene unos criterios de corrección más beneficiosos. Y aquí lo que encontramos es que, según las notas del último curso, en la fase general, la Rioja tenía una media de 6,9 y Valencia tenía una media de 6,8. Por lo tanto, no es significativa esa diferencia. Su pregunta. Volviendo al ejemplo que mencioné anteriormente, el que también ha mencionado mi compañero, sabiendo que el bachillerato es un 60-40, 60% del bachillerato y 40% del EBAU, ¿no sería comparable, justo en este mismo ejemplo, el que se tuviera un comentario de texto más corto y además más 6 preguntas?
Bueno, eso realmente es un ejemplo que ya le he refutado anteriormente, que realmente no es equiparable porque no podemos, porque como los bachilleratos son distintos, y aquí ya aprovecho para reconstruir mi primer argumento. Ustedes nos han dicho que sí que sería viable porque como tenemos las asignaturas en común, pues sí que es común. ¿Qué pasa? Que es que en cada comunidad esa asignatura, según los criterios, según las condiciones en las que se desarrolla el examen de selectividad, hay distintas formas de evaluar, de desarrollar el bachillerato. Por lo tanto, aunque tengamos esas asignaturas en común, no podemos evaluarla de la misma manera porque llevamos históricamente preparándonos de manera distinta. En su segundo argumento, realmente nos ha explicado un argumento de beneficios para las universidades públicas que no ha quedado claro desde la introducción, y como no lo han desarrollado, pues no lo vamos a poder refutar. Y la segunda parte es que en las privadas haríamos un examen comparable. ¿Qué pasa? Que esto no es así. ¿Por qué? Porque ellos aquí parten de la premisa, asumen que cuando yo pongo un nivel para todo el mundo igual de selectividad, es decir, cuando pongo el objetivo distinto, el bachillerato se debería adaptar. Esto debería ser así. ¿Qué es lo que sucede? Que es que no están atajando el problema de raíz. El problema no es que haya selectividades distintas. ¿Por qué selectividades distintas? Porque desde siempre hemos tenido sistemas educativos distintos. ¿Y por qué? Pues porque según el CRUE las diferencias en los sistemas educativos se deben a las diferencias socioeconómicas. Por lo tanto, por mucho que usted me cambie la prueba de selectividad, yo no voy a cambiar perdón, me quedan 30 segundos. Yo no voy a poder cambiar el nivel de bachillerato. Es más, va a ser hasta más perjudicial. ¿Por qué? Porque se va a esperar un nivel que a mí no se me está dando. Pero es que además nosotros les demostramos con el informe que anteriormente le ha demostrado mi compañero Teo, que cuanta más competencias se les han ido dando a las comunidades, las desigualdades se han ido reduciendo. Por lo tanto, no solamente su modelo no me lo garantiza, sino que además el mío sí que me lo garantiza y el suyo lo empeora. Por lo tanto, respondemos con un rotundo no, porque no es necesario. El nuestro ya funciona y no se adapta. El suyo no funcionaría. Muchísimas gracias. Tengo que avisar al equipo sección del campo que tiene una falta leve con una penalización de 1 punto por realizar una pregunta de más de 15 segundos. Buenos días, mi nombre es Laura y voy a hacer la segunda refutación a favor de este debate. Voy a proceder a refutar los argumentos que ha presentado el equipo contrario. Nos han traído un argumento sobre equidad, hablando sobre que el status quo que presentamos nosotros no proporciona las mismas oportunidades. ¿Pero qué pasa? Que no es responsabilidad de la selectividad el medir las capacidades del alumno según su lugar de origen, sino según su desempeño. Una prueba, por definición, tiene que medir las habilidades y conocimientos del alumno que ha obtenido durante su proceso de aprendizaje. Si la prueba en sí, según te vas a sentar en la silla, ya define que vayas a sacar una mejor nota o una peor nota, dependiendo de la comunidad donde la tomes, realmente no está mostrando ningún tipo de garantizar igualdad de oportunidades, obviamente, porque al final estás cometiendo toda una injusticia. Después, no es responsabilidad de selectividad equilibrar el nivel educativo de cada comunidad, sino medirlo. O sea, no podemos decir que la prueba de selectividad tiene la responsabilidad de decir, vale, pues como Canarias tiene un peor nivel educativo, pues le vamos a poner mejor nota para que pueda acceder a las universidades, porque ese no es su rol. Su rol es medir las habilidades que ha obtenido esa comunidad. Entonces, ahora les voy a explicar por qué tenemos que priorizar la igualdad antes que la equidad. Primero, tenemos una oferta limitada de plazas en universidades públicas y hay una demanda nacional porque todos los españoles van a querer ir a las mejores universidades de España. Por lo tanto, para proporcionar las mismas oportunidades en España, ¿por qué vamos a hacer una evaluación regional? ¿Qué tipo de sentido tiene eso si no estamos midiendo igualitariamente todas las capacidades que tiene toda España? No tiene ningún tipo de sentido que hagamos una prueba única en ese sentido porque no va a proporcionar las mismas oportunidades para el número limitado de plazas que hay. Su pregunta. Si se tiene que evaluar por los conocimientos adquiridos, ¿es justo que se me evalúe por cosas que a mí no me han enseñado?
pero es que no se está evaluando por cosas que no te han enseñado, se están evaluando por las asignaturas troncales que tiene todo el mundo. Pasando a su segundo argumento, en el que hablan sobre que es inadecuado el status quo que presentamos. Y aquí hablan sobre diferencias socioeconómicas. Pues bien, primer punto, selectividad no es responsable de tapar la baja calidad de educación que hay en ciertas comunidades. Y de hecho, si lo hace, se está permitiendo. En las comunidades que hay una peor calidad educativa, que selectividad les infle las notas para que puedan entrar en las universidades, al final tan solo indica que realmente no tienen el nivel que merecen. Entonces, ¿por qué no, si se hace una prueba única, al final demuestra que tienen una poca calidad educativa y realmente se mejora esa calidad educativa? Porque realmente está cubriendo un problema que no es su responsabilidad de ser cubierto. Entonces, esto perjudica la educación de aquellas comunidades al permitir que tengan un bajo nivel educativo teniendo exactamente la misma prueba, la prueba distinta. Y una prueba única incentiva encima la mejora del rendimiento educativo en estas comunidades. ¿Por qué? Porque se les va a medir exactamente igual, entonces tienen que mejorarlo. Segundo punto, el nivel educativo varía drásticamente dentro de las comunidades. Es que entonces debemos empezar a hacer pruebas individuales dentro de las comunidades. No tiene ningún tipo de sentido lo que propone el equipo contrario. Entonces, pasando a nuestra reconstrucción. En nuestro primer argumento nos han hablado sobre que no son más fáciles porque es subjetivo dependiendo de la comunidad. Pero bien, como ha mostrado mi primer refutador, esto no tiene ningún tipo de sentido porque es que hay drásticas diferencias dentro de la evaluación de los ejercicios, por ejemplo. Y además, como podemos ver en la siguiente evidencia, Canarias saca la mejor nota en Historia de España, en Lengua de España y Literatura y en Lengua extranjera. Esto según el Ministerio de Educación. Y después, si le tomamos el examen del informe de PISA de 2015, como podemos ver en esta evidencia, sacan la peor nota. Entonces, si se les pone ante un examen igual, realmente no tiene la misma nota y esto es negativo. Como podemos ver en la siguiente evidencia encima, también tiene el peor desarrollo educativo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Entonces, teniendo el peor desarrollo educativo, sacan una nota mejor. ¿Qué sentido tiene eso? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Navas y vengo en calidad de conclusor del equipo en contra. Voy a hacer un resumen de lo que ha sido este debate, diciendo los puntos de choque más importantes y las reconstrucciones de nuestros argumentos. Genial, equipo contrario, bueno, hemos establecido un status quo que ha sido el mismo de los dos equipos y traíamos nuestra línea, que es que tiene que haber una igualdad de oportunidades. Genial, voy a demostrar cómo a lo largo de nuestra línea argumental hemos evidenciado que sí, que se produce una igualdad de oportunidades con el actual sistema. Genial, el equipo contrario traía dos argumentos. Primero, que habla de la evaluación final comparable y segundo, un argumento de beneficios. En primer lugar, en el argumento de la evaluación final comparable, nos han dicho que son abismalmente más fáciles y las diferencias que le hemos demostrado, pues te habrá pedido la carga de la prueba que no ha sido demostrada, como esto implica una dificultad. Después nos han hablado del tipo de formato que da facilidad. Que hemos dicho dos refutaciones. Primero, que es que el formato no determina la dificultad, sino que lo determina es para lo que se ha preparado y no es algo que hemos dicho, lo hemos evidenciado con el ejemplo cuando se implantó el nuevo modelo de examen de historia, como cuando hubo tiempo para que se preparara para este tipo de pruebas, hemos sabido adaptarnos. Con lo que nos preparamos, nos examinamos para lo que nos tenemos que preparar. Genial, después nos han hablado un segundo argumento de beneficios que no ha sido muy desarrollado a lo largo del debate, solo nos han mencionado que traería unos beneficios para estas universidades privadas y que hemos dicho que esto queda fuera totalmente de debate porque estamos debatiendo sobre la selectividad para acceder a las universidades públicas. Genial, vas a reconstruir nuestra línea, bueno, a decir cómo hemos reconstruido nuestra línea. Hemos traído dos argumentos, primer argumento de equidad y segundo argumento de inadecuación. En el de equidad hemos traído y nos han dicho básicamente... se me ha olvidado mencionar que al su argumento final comparable también nos han traído varios ejemplos de las competencias distintas y estos exámenes, ejemplo de comentario de historia, comentario de texto en lengua, ejemplo de historia, ejemplo de La Rioja, que hemos evidenciado cómo la diferencia es de 0,1
centésima, por lo tanto no es significativo. Después nuestro documento de equidad nos han dicho de que es visible para todas las asignaturas en común, es viable, para todas las asignaturas en común, y que le hemos dicho que no, porque es que no nos estamos preparando para ese tipo de pruebas. Y después hemos traído un argumento de inadecuación que también ha servido para refutar su primer y casi único argumento, que nos hemos hablado que puede ser homogéneo. ¿Qué hemos respondido? Pues en nuestro argumento de inadecuación, ¿de qué hablamos? Básicamente que es que al tener sistemas con niveles educativos distintos, si unificamos necesariamente se va a bajar o subir el nivel para una comunidad. Y como hemos visto en los dos escenarios que hemos planteado, cuando se baja el nivel, lo que estamos haciendo es que sea asequible para todos y va a haber una adaptación del bachillerato de selectividad, y lo que va a hacer es empobrecer el currículum, idea que se ha mantenido bien todo el debate, pues no ha sido refutada. Y en el segundo escenario, si aumentamos el nivel, hay comunidades con nivel más bajo que nunca van a poder adaptarse. ¿Pues por qué? Pues porque, como hemos evidenciado de nuevo, según la Confederación de los Rectores de las Universidades Españolas, la diferencia en el bachillerato, en la prueba de selectividad, no se debe a factores de dificultad de la prueba, sino a diferencias socioeconómicas territoriales que se dan en España. Por todo esto, mi equipo ha respondido con un claro y rotundo no. No, porque no es necesario ni se va a adaptar a la situación actual española. Muchas gracias. Buenos días, gracias al jurado, al público y al equipo contrario por su participación en este debate. Soy Lere Barrondo y vengo en calidad de la conclusión ante la pregunta de si debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad para toda España, en la postura a favor del equipo seccio al campo. Comenzaré mi intervención mencionando la línea argumental del equipo contrario y cómo mi equipo la ha refutado. Para empezar, nos traían un primer argumento de equidad y nos decían que había diferentes sistemas para diferentes comunidades y que por esto tiene que ser diferente el examen. Nosotros les refutamos con que todas las asignaturas de todas las comunidades tienen temario en común, por lo que sí que se puede crear una única prueba excluyendo otras necesidades que tengan. También les refutamos con que no es responsabilidad de la UAU medir las habilidades de una persona según su origen y que tampoco es su deber medir el nivel educativo de cada comunidad. Nos trajeron un segundo argumento de inadecuado y nos decían que las diferencias son más sociales en cuanto a la prueba, aparte entre otras cosas. Nosotros les refutamos que selectividad les ponga exámenes más fáciles solo demuestra que no tienen el nivel necesario y haciendo que tengan un examen en común vamos a demostrar que su educación no es igual y por lo tanto se va a mejorar. Habiendo analizado nuestras refutaciones a los argumentos contrarios, ahora mencionaré la línea argumental de mi equipo, la cual probaba que sí se debería implantar una única prueba de acceso a la universidad para toda España. Traíamos un primer argumento, evaluación final comparable, y está dividido entre A, formato y tipo de ejercicios en las pruebas, y B, que las pruebas se evalúan de forma distinta. Nos dijeron que el formato no determina la desigualdad y que la facilidad es subjetiva. Nosotros no solo hemos probado todo lo que hemos dicho, sino que además hemos demostrado que hay drásticas diferencias de la evaluación de los ejercicios. También hemos refutado con que, por ejemplo, Canarias, como mostró mi refutación 2 en la evidencia, en los exámenes de PISA sacó un nivel muy bajo y en ese examen todas las comunidades tenían el mismo tipo de examen. Sin embargo, Canarias sacó la que peor nota y, sin embargo, en la EBAU, con un examen aún más fácil, quedó por arriba del todo. Y eso sí que no es justo. A nuestro segundo argumento de beneficios de una evaluación comparable no nos refutaron nada porque nos dicen que no lo entendían. Sin embargo, lo quisimos reforzar con que no se les evalúa por lo que no saben, sino por lo que ya saben. Por estas razones, mi equipo ha logrado demostrar por qué se debería implantar una única prueba de acceso a la universidad en toda España. Por lo tanto, nuestra postura a favor prevalece y nuestros argumentos siguen en pie. Trayendo de vuelta a nuestro exordio del principio, la peor forma de justicia es la justicia simulada. Queremos dejar claro que si queremos que la selectividad sea justa, tiene que ser igual para todos. Y eso es lo que mi equipo de a favor ha sido capaz de demostrar. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos equipos.